Anteriormente vimos cómo hacer aserciones, ¿cierto?, sobre tipo de dato numérico. En esta oportunidad vamos a ver cómo realizar nuestras aserciones sobre tipo de dato string, es decir, cadenas de texto. Entonces en pantalla vemos lo que serían los comparadores esenciales para hacer estas aserciones. Tenemos el equal to, ¿cierto? Que ya lo habíamos visto anteriormente, junto con el is para el tipo de dato numérico. También lo podemos utilizar para cadenas. Tenemos el equal to ignore case, básicamente comprueba si dos cadenas son iguales, ignorando las diferencias de mayúsculas y minúsculas. ¿Cierto? Eso quiere decir ignore case. Podemos validar también si una cadena es vacía. También veremos cómo validar si una cadena no es vacía, ¿cierto? Que muchas veces podemos necesitar esa validación. Podemos validar si una cadena comienza con una cadena dada, ¿cierto? Con otra cadena. Y también podemos validar, claro, si una cadena finaliza, por ejemplo, con otra cadena que le demos. Podemos validar si una cadena contiene otra cadena. Y podemos validar la longitud de esa cadena también. Entonces vamos a ir al entorno de desarrollo y vamos a estar revisando estas opciones. Entonces acá nos vamos a crear otro método de tipo test. Vamos a hacer aserciones cadenas. Entonces primero vamos a usar el is y el equal, ¿cierto? Entonces vamos a crearnos aquí una cadena que sea, por ejemplo, valor eh, encontrado, ¿cierto? Y vamos a poner acá el típico hello world. Imaginemos que este dato lo generó un método o bien una base de datos o lo tomamos de un elemento web, ¿cierto? O alguien lo pasó a través de una entrada de texto, ¿cierto? Ese texto, imaginemos que viene así. En este caso, lo vamos a usar acá quemado en una variable para hacer nuestras aserciones. Entonces vamos a validar que ese valor, el valor encontrado, es igual a, ¿cierto? Pues a esto mismo. Si queremos que la aserción pase, debería ser igual a esto mismo. También podemos utilizar lo que ya hemos visto con el equal y podemos utilizar también el equal to, pero usando el is, de esta manera como hicimos con los numéricos. Entonces, estos tres hacen lo mismo, básicamente validan que el valor encontrado con el valor esperado pues sean iguales, ¿cierto? ¿Qué pasa? Estos tres validan que haya exactitud, ¿cierto? La coincidencia es exacta en cuanto a mayúsculas y minúsculas. Si ejecutamos, pues vamos a ver que el test va a pasar. Ahí vemos que el test pasó correctamente, no generó ninguna interrupción. Si queremos, por ejemplo, validar que sea igual, pero ignorando las mayúsculas y las minúsculas, es donde podemos utilizar, por ejemplo, acá llamamos el valor encontrado, y podemos usar equals ignore case. Acá lo vemos, ¿cierto? Y acá le podemos pasar en minúscula hello world, así tal cual. Y si ejecutamos nuevamente, pues vamos a ver que pues el test va a pasar correctamente, ¿cierto? Que si queremos probar, podemos pasarle la H minúscula y vemos que nos va a decir que no son iguales. Entonces, miren, si cambiamos eso, vemos que es sensible a mayúsculas y minúsculas y acá nos dice que el valor esperado era hello world, todo en minúscula, y ya el encontrado fue hello world, con la H mayúscula. Entonces, es súper importante esto cuando vayamos a hacer nuestras aserciones. Teníamos también, si revisamos la presentación, teníamos para validar si una cadena es vacía. Entonces vamos a ir y vamos a validar acá. Entonces yo quiero hacer una aserción, ¿cierto? Voy a poner una cadena vacía para hacer la prueba y voy a poner aquí empty string. Entonces básicamente yo esto lo puedo mejorar de la siguiente manera. Le puedo decir que es una cadena vacía de esta manera. Podría dejarlo sin el is, pero recordemos que esto le da mayor legibilidad a nuestros tests. Entonces, si ejecutamos esto, vemos que el test corre correctamente. Ahora, ¿cómo validamos que no es una cadena vacía? Por ejemplo, si queremos que el valor encontrado pues no sea una cadena vacía. Básicamente le decimos acá
usando el not, que ya lo hemos visto, pues que no es una cadena vacía. Si ejecutamos nuevamente, pues vamos a ver que los tests pasan correctamente, ¿cierto? Entonces, de esta manera podemos validar si una cadena contiene datos o realmente es una cadena vacía, según lo que necesitemos para esa variable. También tenemos para validar si comienza o finaliza con un valor cierto dado. Entonces yo, por ejemplo, imaginemos que yo quiero hacer una aserción sobre valor encontrado y le voy a decir que start with, necesito que comience con hello, ¿cierto? De esta manera yo le estaría diciendo que necesito asegurarme de que el valor encontrado en la base de datos, en un elemento web, en la entrada de texto que el usuario me pasó, venga esta palabra hello al principio de la cadena. Puedo hacer lo mismo, ¿cierto? Utilizando el ends with si necesito validar que la cadena finaliza en un valor cierto. Entonces yo, por ejemplo, puedo decir que debería finalizar en este valor, que es lo que le indicamos acá, ¿cierto? Si ejecutamos este test, vamos a ver que pues el test pasa correctamente, ¿cierto? ¿Qué pasaría si aquí nosotros le decimos que esto finaliza con dos exclamaciones? Ejecutamos nuevamente y deberíamos ver el error en la aserción. Entonces aquí vemos que falló y nos dice, él esperaba un string que finalizara con doble exclamación, pero estaba hello world que finaliza con una sola exclamación. Entonces de esta manera podemos asegurarnos de este tipo de cosas. Vamos a ver ya de las últimas cómo asegurarnos de que una cadena, por ejemplo, valor encontrado, contiene una cadena, pero en cualquier parte, ¿cierto? No al iniciar ni al finalizar, sino en el medio, ¿cierto? Puede ser. Entonces así le decimos contains string y por ejemplo yo quiero decirle que debería tener esto. Entonces si vemos nuestra cadena, vemos que, ¿cierto? Tiene esta partecita acá, la parte de hello y world, la indicamos acá. Yo quiero validar que esa cadena tiene esta cadena en su estructura. Si ejecutamos, vamos a ver que pues el test pasa correctamente. Si le indicáramos aquí una cadena que no está acá, o incluso si le indicáramos esto con mayúscula, por ejemplo, pues vamos a ver que es sensible a mayúsculas y minúsculas, este comparador. Entonces aquí vemos que dice que él esperaba una cadena, ¿cierto? Que contuviera este string, pero que estaba ahora esto, ¿cierto? Entonces le cambiamos aquí esto a minúscula, ¿cierto? Que era lo que tenemos. Ahora, finalmente vamos a ver cómo validar la longitud de una cadena. Eso lo hacemos también a través del láser. Le decimos valor encontrado, coma, y le decimos hash length. Entonces, esta cadena, podemos contar, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 caracteres, ¿cierto? Entonces, le ponemos acá que debería tener 12 caracteres de longitud. Y vemos que el test pasa correctamente. Otra forma que tenemos para validar la longitud podría ser usar lo que ya hemos visto de validaciones numéricas. Por ejemplo, decirle que punto .length y acá no indicarle que esto debería ser mayor o igual a 12. Así, si esta cadena crece, nuestra condición se va a seguir cumpliendo. Si ejecutamos nuevamente, debería seguir funcionando nuestro test. Entonces ahí vemos que pasa correctamente. Lo mismo podemos hacer acá para validar si una cadena es vacía o no, ¿cierto? Entonces podemos decirle hacer that, es otra opción que tenemos, por ejemplo acá, llamamos el método isEmpty y esto le decimos que is equal false. Con esto validamos que la cadena no sea vacía. Si queremos que la cadena sea vacía,
Básicamente, le ponemos aquí true. Acá vemos que nos muestra una sugerencia y nos dice que el resultado es, bueno, acá es porque tenemos quemado, ¿cierto? El valor, básicamente por eso. Y de esta manera, si ejecutamos nuevamente, vamos a ver que los tres funcionan. Entonces tenemos otra opción, ¿cierto? Para validar que una cadena es vacía o no. Y tenemos otra opción usando los numéricos para validar si la longitud de una cadena. Entonces con esto cumplimos lo que sería la primera parte de las aserciones sobre tipo de dato string.